Buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme un año más y muchas gracias al público por su fidelidad. No seréis muchos, pero sois los mejores. A mí me corresponde hablar de una actualización del uso de las EPOs en oncología. Y para empezar, quiero recordaros que hay varios mecanismos por los cuales en el cáncer se puede producir anemia, pero que de todos ellos, que fundamentalmente atañen al propio tumor, el que nos interesa es el mecanismo producido por la propia quimioterapia. Es decir, que vamos a hablar de la anemia en el paciente oncológico inducida por quimioterapia. Recordaréis que la anemia, aunque no le hemos hecho mucho caso a los oncólogos a lo largo de los años, produce unas consecuencias clínicas en el paciente y unos síntomas que pueden llegar a ser bastante devastadores, que pueden llegar a alterar la calidad de vida e incluso hay estudios que relacionan la anemia en el cáncer con una disminución en la tasa de respuesta al tratamiento, con una disminución en la supervivencia y, por lo tanto, con un empeoramiento del pronóstico. Es decir, que lo que para unos puede ser nada, para otros puede ser un auténtico ciclón que nos obligue a buscar, como Adorita, soluciones. ¿Qué podemos hacer con un paciente que tiene una anemia inducida por quimioterapia? Podemos hacer tres cosas. La primera es no tratar y la segunda es tratar con las dos posibilidades que tenemos. Una es las transfusiones y otra es los análogos de la eritropoyetina. No tratar, diréis, pero ¿cómo no vamos a tratar? Pues fijaros bien cómo los estudios epidemiológicos insisten, el primero hace 10 años, pero el siguiente más reciente, sobre la ausencia de tratamiento en un porcentaje elevadísimo de los pacientes que presentan anemia en el cáncer, por encima del 60%. Las transfusiones, que han sido el arma tradicional, tampoco son inocentes, hay que tener mucho cuidado con ellas. No solamente aumentan la viscosidad sanguínea y pueden facilitar los eventos trombóticos, sino que los hematíes tienen una vida muy corta, mucho más corta de lo que creemos. A partir de los 15 días su capacidad de transportar oxígeno disminuye notablemente y a veces no estamos transfundiendo lo que creemos que transfundimos. Y, por último, pueden sufrir durante su almacenamiento unas alteraciones funcionales progresivas que pueden acabar perjudicando la salud del paciente por inducir hipertensión y poner en riesgo la situación pulmonar y cardiovascular de los pacientes. Además, hay muchísimos eventos asociados al uso de las transfusiones. Como veis aquí, estos son todos los problemas que pueden causar las transfusiones. Y el pedazo de la tarta más numeroso, que es el amarillo, se refiere a las reacciones transfusionales agudas, que, como veis, son mucho más frecuentes de lo que creemos. Pero es que, además, fallos en el almacenamiento, presencia de anticuerpos, también hacen que las transfusiones tengamos que planteárnoslas como una práctica no inocente en absoluto. Así que tenemos la tercera opción. Parece que cuando se sintetizaron los análogos de la eritropoyetina fisiológica nos vino Dios a ver. En este caso se nos presentó el hada del norte, porque parecía una forma de tratamiento con pocos riesgos, bastante cómoda, de administración periódica y, por lo tanto, un tratamiento adecuadísimo para las necesidades de nuestros pacientes. Las EPOs se sintetizaron muchas, pero las que solemos utilizar nosotros en la práctica clínica son las que veis en la diapositiva. Se diferencian por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pero en definitiva su mecanismo de acción es el mismo. Así que si vamos a plantearnos dentro de la mesa de nuevos retos qué es los temas candentes que tenemos ahora respecto a las EPOs sobre la mesa, no nos planteamos su eficacia, porque esa parece que está claramente demostrada, tanto en disminución de los requerimientos transfusionales como en mejoría de los síntomas y de la calidad de vida, sino qué pasa con la presencia de los biosimilares de la eritropoyetina, si se pueden incorporar a esta batería en igualdad de condiciones, qué pasa con las cuestiones de seguridad y cuáles son las recomendaciones actuales después de los problemas de seguridad que se han planteado. Un biosimilar, sabéis que es una versión aprobada de un producto biofarmacéutico cuando vence la patente del mismo. Es similar al producto de referencia tanto en eficacia como en seguridad y esto es muy importante. Los biosimilares tienen un desarrollo muy complejo que requieren un proceso de producción y desarrollo del producto completo, como si fuera un fármaco de novo, y que tienen que satisfacer los mismos estándares de calidad que el producto, digamos, al que copian, el biológico. Son completamente distintos de los genéricos, las disimilitudes son en casi todos los aspectos, pero llama especialmente la atención que, así como los genéricos solamente tienen que demostrar bioequivalencia respecto al fármaco del que proceden, digamos, en el caso de los biosimilares hay que hacer ensayos clínicos, tanto en fase preclínica como en varias fases clínicas, es decir, un desarrollo mucho más complejo. Existen biosimilares de la EPO aprobados por la Agencia Europea para uso en anemia inducida por quimioterapia en pacientes oncológicos y, en particular, os voy a comentar las características y el desarrollo de uno de ellos, que es un biosimilar de la epoetina alfa, que es el Vinocrit.
El Vinocrit tiene su experiencia clínica, por supuesto, como os he dicho, ha tenido que hacer ensayos randomizados en fase 3 que demostraron su absoluta comparabilidad con el EPREX. Más de 4.000 pacientes fueron reclutados tanto en los estudios randomizados como en los estudios observacionales, algunos incluso tratados durante periodos largos para valorar la seguridad, periodos de más de 6 meses. Y el número de pacientes expuestos en la publicación, estamos hablando, estos datos no son del día de hoy, pero en fin, podemos contar que aproximadamente unos 122.000 pacientes al año han sido expuestos al fármaco y no se han comunicado efectos secundarios inesperados, incluida la presencia de anticuerpos con el fármaco comercializado. Por lo tanto, podemos decir que compite en igualdad de condiciones con las EPOs originales. Pero el Vinocrit no se ha parado ahí, sino que continúa su actividad investigadora mediante estudios posaprobación. Tenemos uno que se llama OncoVOS, que se hace en varios países europeos, que lo que trata de ver es la respuesta en hemoglobina y la seguridad completa en una variedad de tumores. Y hay otro más original, que es el EPANEMA, que lo que trata de saber es si las epoetinas pueden reducir los efectos secundarios de la cardiotoxicidad de las antraciclinas mediante un racional que procede de la experimentación animal y que trata de demostrar que las EPOs son capaces de facilitar la maduración de las células progenitoras cardíacas a las células maduras que estarían implicadas en la recuperación cardíaca después de la toxicidad. Son 2 estudios que están en marcha. Demostrada la igualdad en eficacia y en seguridad, había que ver si tenían alguna ventaja económica y, como veis, los biosimilares tienen una ventaja económica porque el promedio del coste total de 15 semanas de tratamiento, con las diferentes formas, incluidos los biosimilares, en escenarios de dosis fijas, pues son claramente favorables para los biosimilares respecto a las moléculas originales. Por lo tanto, los biosimilares han venido para quedarse y compiten en igualdad de condiciones, incluidas las problemáticas, que las EPOs originales. Pasemos al problema de la seguridad de las EPOs, que quizás es el tema más candente. Que son eficaces en sus objetivos, lo sabemos. Todas las hemos utilizado, las hemos probado, las hemos experimentado en nuestros pacientes aparentemente con mucha tranquilidad durante mucho tiempo. Todas ellas son muy parecidas. Pero pasó algo que convirtió a la maravillosa Hada del Norte en la Bruja del Oeste. ¿Y qué pasó? Pues pasó que se publicaron unos estudios, en concreto 8 estudios de los 60 estudios que incluían pacientes oncológicos, donde los datos de supervivencia eran negativos para los pacientes que recibían las EPOs respecto a los pacientes que no eran tratados con EPOs. Estos estudios, que eran en una variedad de tumores, tanto sólidos como hematológicos, y que os pongo aquí, digamos, de forma un poco más desglosada, pero aquí os sintetizo para que tengáis un panorama general. Estos 8 estudios se caracterizaban por que solamente la mitad de ellos incluían quimioterapia en el tratamiento de los pacientes, el resto incluían radioterapia, otras variedades, incluso uno nada, y porque el objetivo en la hemoglobina era excesivamente elevado, era en el caso más bajo superior a 13, pero en el caso más alto superior a 15,5. Y todos ellos, de eso sí, demostraron la inferioridad a la supervivencia de los pacientes tratados con la EPO. Cuando se hicieron los desgloses, digamos, teniendo en cuenta las cifras de hemoglobina, estos son datos en concreto para la darbepoetina A, se observó que este riesgo aumentado, esta disminución de la supervivencia se relacionaba claramente con la cifra de hemoglobina, de manera que a medida que la hemoglobina objetivo aumentaba, las posibilidades de que hubiera un efecto deleterio sobre la supervivencia también aumentaban. ¿Qué originó esto? Originó 2 cosas, una alerta de la FDA, una posterior alerta de la EMEA y, por supuesto, la correspondiente alerta de nuestra agencia española a través del Ministerio, que inmediatamente desembocó en un cambio en las fichas técnicas de las eritropoyetinas, de manera que lo que inicialmente era como más general y más alegre se restringió. En primer lugar, la anemia que debía tratarse era la anemia sintomática. En segundo lugar, los pacientes debían de tener una hemoglobina igual o menor a 10 y no superar el objetivo a lograr los 12 gramos por decilitro. Naturalmente, a partir de esto, que fue como una especie de, claro, de escándalo y de revolución, proliferaron los metaanálisis destinados a desmenuzar claramente los datos de lo que estos estudios, estos 60 estudios, en concreto los 8 negativos, contenían. Entonces, los metaanálisis se diseñaron, digamos, según 2 patrones, unos basados en los datos de los estudios y otros basados en los datos individuales de todos los pacientes tratados
en estos estudios. Entonces, digamos que los metaanálisis basados en los estudios son fundamentalmente el de Glaspi, el de Tonelli y el de Van der Kiste, que es el más reciente, y los basados en los datos individuales de los pacientes, el de Bollius, de la Cochrane, y el de Lupit, y una parte también del de Van der Kiste, que se orientó así. Si vemos los resultados para mortalidad de los metaanálisis que acabamos de decir, vemos que en el de Glaspi, si vamos a las cifras de mortalidad, el odds ratio para todos los estudios analizados, que son los 60, es de 1,06, pero cuando especificamos concretamente por aquellos en los que trataron la anemia relacionada con el uso de la quimioterapia, la cifra baja a 1,03, se acerca más a la neutralidad. Pasa lo mismo en el caso del metaanálisis de Tonelli, pasa lo mismo en el de Van der Kiste, este es para cáncer de pulmón, podéis observar que cuando se valoran los estudios que no llevan quimioterapia, claramente la supervivencia es superior para el control, pero cuando se valoran específicamente los estudios para quimioterapia, la cifra es neutra, no hay una disminución de la supervivencia. En el caso de los metaanálisis basados en los pacientes, en los datos concretos de los pacientes, este es el de Julia Bollius, de la Cochrane, que se divide en dos: mortalidad durante el estudio y mortalidad global. En cualquier caso, siempre vemos que el hazard ratio es superior para toda la globalidad de los pacientes y es inferior cuando se consideran solamente los pacientes que fueron tratados con EPO para la anemia inducida por quimioterapia. Lo mismo pasa en la supervivencia global que en la supervivencia en el estudio. Y el metaanálisis de Ludwig presenta exactamente lo mismo, unas curvas superponibles, tanto para la supervivencia global como para la supervivencia libre de progresión, como la progresión de la enfermedad, para aquellos pacientes que son tratados para una anemia inducida por la quimioterapia. Además de estos metaanálisis que parece que no iban muy a favor de los datos de la escandalera inicial, por lo menos cuando se utilizaba la EPO en la indicación adecuada de anemia inducida por la quimioterapia, hay una serie de estudios de reciente publicación para tumores sólidos, pero no metastásicos, sino locorregionalmente avanzados, es decir, tratamientos con intención curativa. De estos solamente vamos a comentar, algunos son incluso de farmacovigilancia de las EPOs utilizadas, los de tumores sólidos, porque yo creo que los de linfoproliferativos exceden nuestro interés en este momento. El primero que vamos a ver es el estudio sobre cáncer cervical, que como veis pues randomiza a varias líneas de tratamiento distintas y una de ellas pues lleva una EPO. Y cuando vamos a los resultados de supervivencia, tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de recaída, las curvas prácticamente son superponibles y los hazard ratios son de 0,88 en ambas curvas. Este otro es un estudio, el LARA-Plus, sobre cáncer de mama, también locorregionalmente avanzado, en el que la randomización hace lo mismo, incluye en una de las ramas eritropoyetina y en la otra no. Y cuando vamos a los resultados de supervivencia libre de progresión o de supervivencia global, nos encontramos con unos hazard ratio de 0,85 y de 0,74. Tenéis las curvas a la derecha, son prácticamente también superponibles. Y ya digo, esto es enfermedad curable, no es enfermedad metastásica. El tercero que os quería presentar, el de Moebius, es también sobre cáncer de mama, con un esquema randomizado que tenía la posibilidad de incluir o no la eritropoyetina. Y en una observación a 5 años, la supervivencia sin progresión y la supervivencia global, pues exactamente también muestran unas curvas sin diferencia estadísticamente significativa y, por lo tanto, sin cambio en la evolución por supervivencia entre los pacientes que recibían o que no recibían la EPO. A la hora de explicar por qué se producía esta alteración de la supervivencia, nosotros ya sabemos que la EPO incrementa los fenómenos tromboembólicos, pero eso es una cosa que se ve en la práctica clínica. Aquí no había esa justificación. Aquí había que pensar qué mecanismo podía ponerse en marcha para que los pacientes que usaban la eritropoyetina se murieran más. Entonces, pues se especuló con dos posibilidades. Una era que hubiera receptores de la EPO en las células tumorales, pero todos los experimentos que se han hecho han negado tal posibilidad, o bien no hay receptores para la EPO en las células tumorales o están en unas cantidades prácticamente indetectables y no se localizan tampoco en la superficie. Y una segunda hipótesis era que, bien, también podría ser que las EPOs promovieran la angiogénesis, pero también estudios preclínicos obtenidos en córnea de ratas son incapaces de demostrar que se estimule en ningún caso la angiogénesis por parte de la EPO en las células tumorales. Por lo tanto, esas son dos teorías que no se pueden seguir manteniendo.
Lo que sí ocurrió es que, naturalmente, a tenor de estos problemas, las recomendaciones clínicas, digamos que fueron cambiando, y las sociedades científicas, que se las suelen coger con papel de fumar, pues naturalmente asimilaron estos problemas y restringieron las recomendaciones, las acotaron muchísimo más. En estos momentos, pues estamos un poco como entre la espada y la pared, porque realmente las agencias no han aclarado las alertas, no las han resuelto, y la mayoría de las recomendaciones clínicas que tenemos en la actualidad, salvo la de la NCCN, que es ahora del 2014, son un poquito viejas, de entre el 2009 y el 2011, no están actualizadas a la luz de los nuevos datos. Bueno, en cualquier caso, por resumir, cogiendo un poquito el contenido de todas las recomendaciones, podríamos decir que los objetivos actuales del uso de las EPOs son los que ya conocíamos: mejorar los síntomas, disminuir las transfusiones, mejorar la calidad de vida. Que las cifras que se recomiendan para el uso de las EPOs, para empezar, varían entre, por ejemplo, la ORTC entre 9 y 11, ASCO menos de 10, SEON menos de 11, y la ficha técnica de todas ellas, pues alrededor de 10 o un poquito menos. Y las cifras de inicio para situaciones especiales quedan siempre a juicio del médico. Es decir, si el paciente tiene una cardiopatía o está utilizando una quimioterapia que creemos que va a tener un efecto muy, muy anemizante, pues entonces, bajo la responsabilidad, digamos, y la decisión clínica, se puede hacer un tratamiento que es lo que antes llamábamos profilaxis, es decir, iniciar el tratamiento con las EPOs cuando la anemia o no se ha producido o prácticamente está asomando. Lo que queda muy claro, sobre todo en las guías del ASCO, es que nunca la podemos utilizar fuera de la quimioterapia, es decir, en pacientes que no estén haciendo un tratamiento con quimioterapia. Y la cifra de hemoglobina objetivo, pues también, digamos que ha sido muy acotada, alrededor de 12 prácticamente en todas las recomendaciones, algunas incluso como el ASCO, pues oye, aquella que evite la transfusión, tampoco nos vamos a mojar demasiado. La SEON siempre no pasar de 13 y la ficha técnica de todas ellas, pues entre 10 y 12, o sea, más conservadores no puede ser. La NCCN efectivamente ha actualizado sus recomendaciones, pero las ha actualizado en un plan absolutamente restrictivo. Desde luego no recomienda las eritropoyetinas para los pacientes que vayan a recibir quimioterapia dentro de un programa curativo, es decir, de un tratamiento radical, y las restringe a los tratamientos de quimioterapia paliativa. Pero no solamente los restringe a los tratamientos de quimioterapia paliativa, sino que se ha inventado una serie de obstáculos y una serie de documentaciones y de historias que realmente hacen muy difícil que un paciente pueda aceptar ponerse producto. Han inventado una cosa que se llama REMS, que es la estrategia de evaluación y mitigación del riesgo, que implica una formación específica del médico en las EPOs y sus toxicidades, una información exhaustiva al paciente que incluye saber que puede crecerle más rápido el tumor y puede morirse antes, y en fin, que cosas que ya en cuanto el paciente empiece a oír, supongo que le entrarán escalofríos y querrá irse corriendo. Y además, consentimiento informado del paciente de que ha sido exhaustivamente informado de todo esto. Creo que esto no es más que una forma de seguir manteniendo los escollos para el uso donde realmente surgió la alarma. La NCCN no se corta tampoco a la hora de establecer las diferencias en riesgo-beneficio entre las EPOs y las transfusiones. Como veis, la columna de las transfusiones es muchísimo más larga, porque realmente las transfusiones tienen muchos problemas. Pero claro, en el lado de la ESA, de las EPOs, aunque solo hay 3, una dice posible disminución de la supervivencia, y con ese posible, pues realmente, claro, digamos, la balanza queda claramente desequilibrada en contra de las eritropoyetinas. Bien, pues como conclusiones de la charla, respecto al papel de los biosimilares, deciros que son mucho más que medicamentos genéricos, porque su desarrollo es complejo, requieren tiempo, nivel de inversión, tecnologías avanzadas y actividades clínicas de gran dimensión. Los estudios clínicos han demostrado que sus efectos, tanto en eficacia como en seguridad, son semejantes y superponibles a las EPOs, y también han heredado los mismos problemas, que son los que acabamos de ver, y se han asociado con importantes ahorros de dinero. Y respecto a las EPOs en oncología, como está la controversia, pues podemos decir que la relación riesgo-beneficio es favorable siempre que las utilicemos en las indicaciones aprobadas, que las hemos visto, pero que cuando las utilizamos fuera de esto sí que puede aparecer un riesgo que no sabemos
sabemos muy bien a qué se debe, puesto que descartamos la presencia de los receptores de la eritropoyetina y la inducción de la angiogénesis. No sabemos si más adelante se podrá demostrar algún mecanismo, pero de momento está sin demostrar. Y estudios recientes, algunos de farmacovigilancia en enfermedad tumoral no metastásica tratada con intención curativa, tampoco han mostrado ningún aumento de la mortalidad en los pacientes con las EPOs. Por lo tanto, vale que no existe el mago de Oz y que tampoco tenemos por qué buscarlo, pero la realidad no es tan negra tampoco como nos la han pintado. Muchas gracias.